quedamos frente a frente, entonces ahí se puso a alegar. Yo le dije, Mauro, yo te juro que mañana yo me voy a ir porque no vivo más contigo, porque me tenés cabrear. Eres insolente, insoportable, le dije yo. Todas las veces lo mismo. Y en eso siento, me doy vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. Quien habla es Nabila Rifo, y el episodio al cual hace referencia es uno que estremeció no solo a Chile, sino al mundo entero. Aunque no perdió la vida, el resultado del ataque cometido por quien era su pareja fue increíblemente trágico y traumático. Todavía hoy, el caso, que combina alcohol, celos y violencia, genera polémica, y es que hay abundantes motivos para el debate, como podrás ver al quedarte con nosotros hasta el final de este video. El caso de Nabila Rifo. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Nabila Melissa Rifo Ruiz nació el 18 de junio de 1987 en Coyhaique, una pequeña ciudad ubicada hacia el sur de Chile. Su madre, Noelia Ruiz, fue una figura fundamental en su vida. No se menciona información sobre su padre biológico, pero se sabe que tenía un padrastro llamado José Luis Miranda, con quien mantenía una relación conflictiva debido a que el hombre tenía problemas de abuso de alcohol y era violento. Creció en una familia numerosa, con varios hermanos y hermanas, aunque el único nombre que ha trascendido de ellos es el de Elvis. Con muchas bocas que alimentar y escasos recursos económicos, mandar a sus hijos al colegio era un desafío para Noelia. Por esa razón, Nabila logró estudiar únicamente hasta el 8º año de educación básica. A los 17 años, Nabila quedó embarazada de su primer hijo, lo cual marcó un punto importante en su vida al ser madre primeriza, soltera, menor de edad y con dificultades económicas. Incluso consideró dar en adopción al bebé, pero decidió esforzarse por criarlo con la ayuda de su madre, con quien vivió casi toda su vida y quien la apoyó en la crianza. 3 años después, tuvo a su segundo hijo. Según algunos medios, el padre de los dos era un hombre llamado Luis Torres, mientras que otras fuentes indican que el progenitor estaba casado, y por eso su identidad nunca fue revelada. Durante los momentos difíciles, la fe en Dios fue un pilar importante en la vida de Nabila. Junto con su familia, asistía regularmente a una iglesia evangélica en Coyhaique, y practicaban la oración en casa, lo que les brindaba fortaleza para seguir adelante. En el año 2008, deseosa de contar con dinero para las necesidades de sus hijos, encontró empleo en el local nocturno Bohemia, trabajando como mesera y cajera de 10 de la noche a 4 de la madrugada. Su amabilidad y diligencia le valieron el aprecio de los clientes habituales, entre los cuales se encontraba Mauricio Ortega, un mecánico de 34 años que frecuentaba el lugar. A lo largo de algunos meses, Nabila y Mauricio comenzaron un acercamiento entre amistoso y romántico, y fue durante uno de estos encuentros que el hombre ofreció llevarla a su casa para evitarle el costo de un taxi, gesto que ella aceptó de buena gana. Así surgió un vínculo entre ellos que pronto se transformó en un noviazgo. Los primeros meses de relación fueron buenos. Nabila se enamoró de Mauricio por su carácter cariñoso, su inteligencia y su alegría. Sin embargo, en el año 2011, aproximadamente 3 años después de conocer a Mauricio, Nabila quedó embarazada de su tercer hijo. Contrario a lo que suele ocurrir, el embarazo no le generó ninguna alegría a Mauricio. Experimentó un cambio de conducta radical y en lugar del hombre amable que solía ser, mostró su otro yo, mucho más conflictivo. Eso desencadenó una serie de tensiones que alteraron profundamente su dinámica. De ahí en adelante, de su boca solo salían insultos y acusaciones hirientes hacia Nabila. La llamaba una mujer fácil, que nunca iba a poder progresar en la vida. Pronto escaló a violencia física. En una ocasión, la acusó de ser infiel, negó ser el padre del hijo que ella esperaba y la golpeó en el rostro. Estos episodios, cada vez más frecuentes, llenaron de miedo la vida de Nabila, quien se encontraba atrapada en una situación difícil de manejar. En una ocasión particularmente angustiante, cuando el hijo menor de Nabila tenía solo 3 meses, Mauricio llegó a casa en estado de ebriedad, en plena madrugada, y sin mediar palabras echó a la mujer de la casa, acusándola nuevamente de infidelidad. Pese a la evidente infelicidad, ambos seguían viviendo bajo el mismo techo. Y así, al año siguiente, Nabila transitó por su 4º embarazo. La relación era inestable,
y ella había intentado separarse de él en varias ocasiones, pero no lograba hacerlo. La mujer se encontraba atrapada en una difícil encrucijada, preocupada por el futuro de sus hijos ante la ausencia de un padre, y sin contar con el respaldo necesario para salir de esa relación tormentosa. Mientras tanto, Mauricio tenía cada vez más problemas con el alcohol. Nabila tomó la decisión de dejar su trabajo nocturno en el local Bohemia y aprovechó un viaje a Santiago para adquirir un par de muebles, los cuales puso en venta por internet. Como la experiencia fue buena, se dio cuenta de que así podía ganar algo de dinero y comenzó un pequeño negocio que se convirtió en motivo de discordia con Mauricio, quien constantemente menospreciaba su iniciativa y la humillaba con burlas. En otras ocasiones, la trataba con desprecio, llamándola tonta e ignorante y criticando la forma en la que ella gestionaba su emprendimiento. Sin embargo, Nabila persistió y él tomó revancha de esa supuesta desobediencia, privándola de dinero para el sustento familiar. Según lo relatado por la propia Nabila, Mauricio mostraba un comportamiento egoísta, gastando el dinero en restaurantes, alcohol y mujeres, mientras ella se esforzaba por trabajar y proveer para sí misma y sus hijos. A pesar de las dificultades, ella mantenía una vida activa, dedicándose a la venta de muebles y ropa, realizando viajes a Santiago y disfrutando de momentos con sus hijos en el parque todos los domingos. A la par, la relación de la pareja continuaba deteriorándose día a día, con constantes malos tratos entre ellos, a pesar de evitar discutir delante de los niños. Nabila carecía de un sistema de apoyo sólido, limitándose a su madre y unas pocas amigas con las que se comunicaba principalmente a través de redes sociales. No se reunía con ellas para socializar, ya que Mauricio ejercía un control estricto sobre sus movimientos y salidas. Por si fuera poco, también revisaba sus redes y su teléfono, lo que generaba conflictos cuando encontraba algo que no le gustaba. Además, al vivir en la casa de Mauricio, las visitas se limitaban a los allegados de él, dejando a Nabila sin un espacio propio para entablar nuevas amistades. En el año 2014, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, conocido como SERNAM, lanzó la campaña Esto es Violencia, con el objetivo de concienciar sobre las diversas formas de maltrato que sufren las mujeres. En ese momento, las alarmantes estadísticas revelaban que aproximadamente el 30% de las mujeres declararon haber sido víctimas de maltratos por parte de su pareja en ese momento o de su expareja. Al igual que muchas otras mujeres, Nabila desconocía la verdadera magnitud del daño que podía ocasionar la violencia, ya fuese física, psicológica o sexual. Sin embargo, sentía la necesidad de separarse de Mauricio y así lo hizo. Pero él volvía cargado de promesas y ella le creía. Así, cuando al año siguiente comenzaron a verse señales que advertían sobre un posible desenlace trágico, ella no pudo dimensionarlo. En la madrugada del 5 de junio de 2015, Nabila no solo estaba separada de Mauricio, sino que vivía en una nueva casa a la que había accedido a través de un subsidio habitacional, y que estaba bastante alejada del lugar en el que el hombre vivía. A pesar de la distancia, Mauricio cruzó todo el pueblo y se presentó en la casa de la mujer. Un hombre, que algunos reportes señalaron como el novio de ese entonces de Nabila, impidió su ingreso a la residencia. La reacción de Mauricio fue de furia. Caminó hasta su auto, pero no para irse, sino para buscar un hacha. Cabe destacar que es una herramienta común en la zona de la Patagonia, donde se necesita cortar leña para encender fuego. Utilizando el hacha, golpeó la puerta principal hasta romperla. Ante el alboroto, Nabila se levantó y se dirigió hacia la entrada, encontrando la puerta destrozada y a Mauricio en pleno ataque de ira. El supuesto novio de la mujer eligió huir por la ventana al ver que el agresor no se calmaba ni siquiera ante la presencia de sus hijos y de Elvis, el hermano de Nabila, que se esforzaba por lograr que Mauricio se marchara y dejara de amenazar con quitarle la vida a su expareja. Mientras Elvis intentaba dialogar, Nabila logró escapar y le pidió ayuda a un vecino, quien contactó a los carabineros, la fuerza policial local. Antes de que las autoridades llegaran al lugar, el hombre huyó. Después de soportar el terror y el trauma causados por la violencia de su entonces expareja, Nabila finalmente decidió presentar una denuncia en contra de Mauricio. Para ese momento, la situación era tan grave que ella tuvo que abandonar temporalmente su hogar debido a que él anunciaba que, el día menos pensado, prendería fuego a todo. Según relató tiempo después, Nabila se sintió abandonada por el sistema de justicia. Aunque los carabineros pasaron a hacer rondas por su vecindario durante una semana, no recibió el apoyo y la protección necesaria.
La audiencia de formalización, fijada para el 14 de agosto de ese año, era crucial para ella. Debía declarar como denunciante, acompañada por el fiscal Álvaro Sangüesa Tazo y su hermano Elvis como testigo. Los cargos imputados a Mauricio incluían violación de morada y amenazas simples contra personas y propiedades. A pesar de la gravedad de los delitos, la sanción impuesta fue leve: alejarse de Nabila, pagar una multa y la obligación de asistir al centro de hombres, destinado a reeducar a hombres violentos. Desafortunadamente, nunca cumplió con su compromiso de acudir al centro y nadie supervisó su asistencia. La situación dio un giro inesperado con el fallecimiento de la madre de Mauricio. Sumido en el dolor, el hombre buscó consuelo en Nabila, asegurándole que nunca volvería a repetir los terribles actos del pasado. Conmovida por sus lágrimas y sus palabras, ella decidió darle otra oportunidad y, 2 meses después del fallecimiento de su suegra, Nabila y sus 4 hijos regresaron a vivir a la casa de Mauricio. Al principio, el hombre mostraba signos de cariño y preocupación por toda la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación volvió a caer en los mismos patrones de violencia y abuso. Aunque Noelia insistía en que se separara, Nabila solo le decía que lo haría más adelante. Parecía tener cierta dependencia emocional con su pareja, ya fuese por el tiempo juntos, la presencia de sus hijos, o el miedo a enfrentar un nuevo comienzo sin apoyo, según dijo su mamá. También había algunos momentos de calma y felicidad intermitentes. Los domingos, los niños visitaban a su abuela, ofreciendo una ilusión de normalidad en medio del caos. Pero al regresar a la casa, la situación era la misma. En una entrevista posterior, Nabila afirmó que ella llegó a pedir una orden de alejamiento contra Mauricio, la cual fue aprobada. Sin embargo, él incumplía dicha orden a su antojo y las autoridades jamás lo sancionaron por eso. El 13 de mayo de 2016, Mauricio organizó una fiesta en casa con varios amigos, que se extendió hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. Tras una noche de beber y bailar, la pareja comenzó a discutir acaloradamente. Los amigos de Mauricio, preocupados, actuaron como mediadores en múltiples ocasiones. Ante la tensión creciente, uno de los hijos llamó a la casa de su abuela para reportar la situación, y una tía los fue a buscar para ponerlos a salvo de ese ambiente nocivo. Cuando los amigos del hombre se fueron, dejaron a la pareja en aparente calma. Nabila decidió abandonar la casa y dirigirse a la de Noelia, donde se encontraban sus hijos. Mauricio, ebrio y enfurecido, la siguió por la vía a gritos, amenazando con darle su merecido. Luego suplicó, también a gritos, que regresara para conversar. En un momento, Nabila decidió detenerse en medio de la calle para hablar y, armándose de valor, le anunció a Mauricio que había decidido separarse de él debido a sus frecuentes estallidos de violencia y que iría al día siguiente a la casa a buscar sus cosas. En vista de que el hombre seguía alterado, ella decidió continuar su camino hacia la casa de Noelia, pero en cuanto se dio la vuelta, Mauricio la golpeó en la cabeza con un bloque de concreto, derribándola al suelo. Luego descargó toda su ira sobre ella, usando no solo el bloque, sino otros objetos que le causaron daños irreversibles. Creyendo que estaba sin vida, la dejó allí, en la calle, y se fue como si nada. Posteriormente, vecinos del lugar encontraron a Nabila inconsciente, con diversas fracturas en el cráneo, semidesnuda, sin algunos dientes y con las cuencas de los ojos vacías. Un adolescente que pasaba corrió a alertar a los carabineros, que llegaron a la escena y pidieron auxilio médico inmediato. Cerca de la víctima se hallaron 3 elementos: un bloque de cemento, las llaves de un vehículo y solo uno de sus 2 globos oculares, evidencia perturbadora de la ferocidad del ataque. Nabila fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Coyhaique, donde ingresó con hipotermia y aferrada a la vida por un delgado hilo. Los médicos se enfrentaron a una tarea titánica para estabilizarla y realizaron una cirugía exhaustiva que duró 4 horas. Esta intervención incluyó reparaciones en sus fracturas, limpieza quirúrgica en la región ocular y reparación del pabellón auricular, además de una completa reconstrucción facial debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Culminada la operación, la pusieron en coma inducido y la conectaron a una ventilación mecánica en el área de terapia intensiva. Al mismo tiempo, los vecinos se congregaron en las calles, clamando por respeto y justicia, y encendieron velas para su pronta recuperación.
Dada la gravedad de su estado, Nabila fue trasladada en avión hasta el principal hospital de urgencias en Santiago, la capital chilena, acompañada por un familiar cercano. Pronto, la impactante noticia del brutal ataque se había hecho noticia nacional y conmocionó a todo el país, desencadenando numerosas manifestaciones en ciudades como Coyhaique, Concepción, Valdivia, Valparaíso y Santiago. Organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la coordinadora Ni Una Menos se unieron al clamor para esclarecer el caso de Nabila. Las voceras de estos movimientos denunciaron que, para el momento de la agresión, ya se habían reportado 16 femicidios perpetrados por parejas o exparejas. Mauricio fue detenido por las autoridades el martes 17 de mayo y enfrentó una acusación por femicidio frustrado, así como por lesiones gravísimas. Después de la detención, en la comisaría se le realizaron exámenes en busca de rastros de sangre, pero no se obtuvieron resultados positivos. Más adelante, las autoridades indicaron que no se empleó luminol para detectar rastros hemáticos, debido a que Mauricio supuestamente se había lavado las manos y los brazos con un diluyente de los que usaba en su trabajo como mecánico. Sin embargo, los peritos policiales carecían de lo necesario para hacer análisis químicos que determinaran si usó o no un diluyente derivado de los hidrocarburos. Aunque Mauricio se declaró inocente, el juzgado de garantía de Coyhaique dictaminó su prisión preventiva por 90 días mientras se llevaba a cabo la investigación. La defensa reportó amenazas contra la integridad física del acusado, por lo que el juez Mariano de Bod decidió que fuera trasladado a la ciudad de Chile Chico, donde cumpliría la medida cautelar. No obstante, la furgoneta de gendarmería no pudo completar su recorrido, ya que los residentes de la zona estaban furiosos por las acusaciones contra el hombre, y las protestas impidieron su traslado a Chile Chico. Ante esta situación, las autoridades optaron por llevar a Mauricio a Cochrane, a pesar de que la comunidad local también protestó esta decisión. Mientras tanto, ese día, la entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, visitó el centro de salud donde Nabila recibía atención y se reunió con el equipo médico a cargo. Ante los medios expresó su consternación por la violencia y brutalidad del ataque, prometiendo que se haría un esfuerzo incansable por parte del gobierno para prevenir futuros casos similares y asegurar la justicia. Nabila tardó semanas en recuperar el conocimiento por completo y de allí en adelante enfrentó un largo y doloroso proceso de recuperación, tanto física como emocional. Desorientada y con los ojos vendados, la mujer luchaba por comprender lo que le había sucedido y por qué se encontraba en esa situación. Los recuerdos de la agresión que sufrió eran confusos y fragmentados mientras luchaba por asimilar la magnitud de los daños. Durante su estancia en la capital de Chile, Nabila fue sometida a tratamientos médicos intensivos, incluyendo medicación, anestesia, uso de pañales y sondas. En ocasiones experimentaba episodios de delirio que requerían de su retención, mientras clamaba por su madre y sus hijos en un estado de confusión y desesperación. Una vez que logró procesar lo sucedido y asimilar la realidad de su tragedia, Nabila se enfrentó al doloroso desafío de aceptar la pérdida de sus ojos. Nada le dolía más que depender de otros porque le fue arrebatada la capacidad de ver y valerse por sí misma. El resto de los daños, que eran muchos, le parecían leves en comparación con esta pérdida que se convirtió en el aspecto más devastador de su experiencia. Más adelante, ella misma lo describió como sentirse muerta en vida. Mientras Nabila luchaba por recuperarse en Santiago, Noelia permanecía en Coyhaique cuidando a sus hijos. Para poder atender a la familia en medio de la crisis, tuvo que renunciar a su trabajo como asesora del hogar, sacrificando su propia estabilidad laboral para ayudar a sus seres queridos. A pesar de los esfuerzos de Noelia por mantener en secreto la gravedad de la situación para no causarle sufrimiento a los niños, los hijos mayores comenzaron a darse cuenta de la verdad a medida que recibían visitas y escuchaban murmullos en la comunidad. La angustia y la incertidumbre se apoderaron de la familia mientras luchaban por enfrentar juntos las secuelas de esta tragedia inimaginable. El 23 de junio de 2016, poco más de un mes después del ataque, Nabila fue sometida a evaluaciones psiquiátricas forenses en Santiago para intentar reconstruir los eventos de la fatídica madrugada en la que fue agredida. Los especialistas necesitaban determinar cuáles eran las consecuencias que las diversas fracturas en el cráneo habían causado en el funcionamiento de su cerebro.
En agosto, un giro inesperado surgió cuando el medio de comunicación Santa María Radio y Televisión difundió una conversación entre una prima de Mauricio y Nabila, quien afirmó en ese momento que su expareja no había sido el responsable del ataque. Estas declaraciones coincidían con las declaraciones dadas por Nabila durante las evaluaciones a las que fue sometida en junio, sugiriendo la posibilidad de otro agresor. Todas las visitas que hemos ido nos pregunta por ti, se quiere saber cómo estás tú, nosotros le decimos que no nos dejan hablar contigo ni saber cómo están los chicos y llora todos los días. Escúchame. Dime. Escúchame. Dime. Mira, yo cuando estaba en Santiago yo recordé algo, pero que no era. ¿Escucháis? Sí, te estoy escuchando. Mi mamá dijo que se yo conocía que era él, que se escuchaba y que quiere, imagínate. No, nadie. Y que mi mamá como que me... ¿Aló? ¿Aló? Dime, si estoy escuchando, manita. Dime. Sí. Ya, es que Mauro no fue. A pesar de las declaraciones contradictorias, Noelia insistía en que su hija no podía estar segura de lo que recordaba debido al trauma sufrido y al coma inducido en el que estuvo sumida durante días. Por esos días, las personas cercanas a Nabila expresaron a los medios su preocupación porque ella regresó de Santiago notablemente transformada. Además de tener un aspecto físico completamente distinto, su estado mental también experimentó cambios significativos. El caso de Nabila generó una conmoción nacional y un amplio apoyo de organizaciones y movimientos feministas. Sin embargo, representantes de esos mismos movimientos denunciaron que el proceso judicial se vio enturbiado por prejuicios de género. A eso se sumaron señalamientos acerca de su poca confiabilidad, especialmente después de la conversación difundida en la que protegía a Mauricio. Sin embargo, él fue el único imputado. Tanto la víctima como el Ministerio Público presentaron denuncias contra el mecánico por una serie de delitos, incluyendo violación de morada y amenazas simples contra personas y propiedades por el incidente del hacha en 2015, así como por lesiones graves y lesiones graves gravísimas relacionadas con la mutilación de Nabila, además de femicidio en grado de frustración. El juicio oral en lo penal comenzó el 13 de marzo de 2017. Con los fiscales Pedro Salgado y Luis González al cargo del caso de Nabila. Solicitaron una condena de 29 años de cárcel, distribuida de la siguiente manera: 12 años y 183 días por femicidio frustrado, 15 años por lesiones graves gravísimas, 300 días por amenazas y 540 días por violación de morada violenta. La principal hipótesis de la fiscalía era que Mauricio había atacado a Nabila en un ataque de ira, golpeándola con un ladrillo, mientras que el daño irreparable a sus ojos lo hizo con las llaves de su auto. El equipo defensor de Mauricio estaba compuesto por 6 profesionales. En sus argumentos iniciales, el abogado defensor Fernando Acuña utilizó la metáfora de la silla vacía, colocando una silla vacía a su lado para representar el lugar que, según él, debía ocupar el verdadero culpable. Durante el juicio se presentaron 77 testigos, entre ellos familiares de los dos, algunos asistentes a la fiesta previa al feroz ataque, así como la propia víctima y el acusado. Todos ellos ofrecieron sus versiones acerca de los hechos de violencia ocurridos a lo largo de su relación. En la primera audiencia ante los tribunales, Mauricio negó rotundamente haber agredido a Nabila, insistiendo en su inocencia. Además, en sus declaraciones utilizó frases que minimizaban la gravedad de la situación, como que Nabila se ponía tontita cuando tomaba. Admitió haber golpeado la pared en un momento de ira durante la discusión sobre temas económicos con la mujer, lo que llevó a que los niños se marcharan de la casa con su tía esa misma noche. Mauricio afirmó que, tras el altercado, simuló salir de la casa, pero en realidad se fue a dormir a la camioneta de su padrastro en el estacionamiento y que al despertar, aproximadamente 15 minutos después, Nabila ya no estaba allí, por lo cual él asumió que se había regresado a casa de su madre. Según su versión, solo se enteró de lo ocurrido cuando los carabineros lo buscaron en su domicilio, ubicado a poca distancia del lugar del ataque. La estrategia de defensa se centró en varios puntos cruciales. En primer lugar, destacaron que en las declaraciones iniciales ella exculpó a Mauricio, describiendo a su supuesto agresor como un hombre alto, blanco, flaco y de cabello largo. Esta discrepancia en la descripción del perpetrador planteó dudas sobre la identidad del culpable. Además, para restar credibilidad a lo dicho por la mujer, señalaron que al momento de ser encontrada tenía una intoxicación etílica y eso
según el perito que trabajaba para la defensa, podría haber afectado su memoria de los eventos ocurridos esa noche. Los abogados del acusado resaltaron el hallazgo de líquido seminal en los exámenes realizados a Nabila, que no coincidía con el ADN de Mauricio ni de ninguno de los asistentes a la fiesta. Esta pieza de evidencia se utilizó para sustentar la hipótesis de la defensa de que el caso no era un intento de femicidio, sino una agresión sexual. Finalmente, se argumentó que la manera en que fueron extraídos los ojos de Nabila sugería que había sido hecho por alguien con experiencia o conocimientos especializados. El momento más controvertido durante el juicio fue cuando la defensa de Mauricio comenzó a indagar sobre la vida sexual y amorosa de la víctima, haciendo preguntas sobre este tema tanto a Nabila como a algunos testigos citados en la audiencia. Ante estas interrogantes, Nabila expresó su desconcierto y preguntó qué tenía que ver su vida privada con lo que había sufrido. Lamentablemente, estas indagaciones no se limitaron a la sala del tribunal. La prensa también participó de esta exposición excesiva y despectiva de la víctima, tal como lo denunció la organización Ni Una Menos Chile, destacando que una de las peores acciones ocurrió en el programa Bienvenidos, de Canal 13, en el cual se mostraron los resultados del informe ginecológico de Nabila, en una clara violación de su privacidad. Esa divulgación desató una ola de indignación y denuncias por parte de organizaciones contra la violencia de género. El Consejo Nacional de Televisión sancionó a Canal 13 con una multa de más de 23 millones de pesos, equivalentes a unos $24,270 a la fecha de este video. También fue despedido Pablo Manríquez, el director del programa, mientras que los conductores se vieron obligados a pedir disculpas públicas por su comportamiento inapropiado y dañino hacia Nabila. Mientras tanto, el juicio en el tribunal continuaba, en paralelo al que ya se había hecho en algunos medios. Los elementos encontrados alrededor de la víctima en el lugar del ataque, incluyendo un bloque de cemento y las llaves de un vehículo, fueron presentados como pruebas cruciales. Según los análisis realizados por el Laboratorio de Criminalística, las características del ladrillo y las fibras encontradas en la víctima eran similares a las halladas en el patio de la casa del acusado. Sin embargo, no se pudo demostrar que el ADN presente en el bloque de concreto y las llaves correspondieran a Mauricio. La defensa cuestionó el trabajo de campo de los peritos, argumentando que no llevaron a cabo análisis de objetos relevantes, como una cajetilla de cigarrillos encontrada en la escena, que fue descartada sin investigarse adecuadamente. También criticó el manejo general de la escena del crimen, señalando deficiencias en el resguardo del perímetro en los días posteriores al ataque. El testimonio de un adolescente, quien afirmó haber estado cerca del lugar de la agresión junto con unos amigos, fue presentado como una evidencia clave por la defensa. Los testigos aseguraron que Mauricio no había sido el agresor, ya que recordaban haber visto a un hombre con otras características físicas. Sin embargo, la fiscalía argumentó que las condiciones de visibilidad de esa madrugada eran deficientes, ya que estaba oscuro. Además, los chicos dijeron que estaban a unos 75 metros del lugar, lo que dificultaba identificar al atacante o a la víctima tendida en el suelo. La fiscalía también rechazó la hipótesis de la supuesta agresión sexual planteada por la defensa, pues no había ADN masculino en el sitio ni en las prendas de Nabila, que es lo usual en esos casos. En cambio, el líquido seminal que se encontró fue hallado mediante examen ginecológico. En apoyo a lo que sostenía la fiscalía, tanto la doctora Priscila Astudillo como el ginecólogo Andrés Rosmanic, ambos del Servicio Médico Legal, descartaron la existencia de lesiones asociadas a un delito sexual en sus respectivos informes. Los hijos mayores de Nabila, de 10 y 12 años en ese momento, brindaron su testimonio a través de una funcionaria de la sección de investigación policial. En sus declaraciones relataron que, al escuchar los gritos y agresiones de Mauricio hacia su madre durante la fiesta, se atemorizaron y eso los llevó a llamar a la casa de su abuela en busca de ayuda. Además, el niño de 10 años afirmó que oyó claramente cuando Mauricio amenazó con quitarle la vida a su mamá. Elvis, el hermano de Nabila, también subió al estrado para relatar el incidente del hacha ocurrido 2 años antes. Durante el juicio, la perita bioquímica Paulina Rivera declaró que se encontró sangre de la víctima en un suéter de Mauricio, aunque se determinó que no había utilizado ese abrigo la noche de los hechos. También testificó la sargento Carolina Norambuena, quien tomó la declaración de Nabila después del incidente
y responsabilizó a Mauricio del maltrato físico y psicológico hacia la víctima. El testimonio de Nabila ocurrió el 9º día de audiencia y fue impactante y crucial para el caso. Durante 4 horas relató en detalle los eventos del día en que fue atacada, señalando a Mauricio como el único responsable de su brutal agresión y la pérdida de sus ojos. Explicó que inicialmente había tratado de proteger a Mauricio, ya que aún sentía algo de afecto hacia él, pero luego decidió decir la verdad ante la justicia. Además, Nabila reveló cómo recibía presiones de la familia de Mauricio para que se retractara de su testimonio y declarara a favor del imputado. Uno de los aspectos más sorprendentes del juicio fue el cambio en las declaraciones de varios testigos, que previamente habían hablado con las autoridades de la agresividad del acusado y luego lo mostraron como un hombre manso. Por ejemplo, Juan Mendoza, quien trabajaba con Mauricio, inicialmente declaró que Nabila se había levantado la blusa en un momento y habían tenido que contener al acusado para que no golpeara a la mujer. Sin embargo, en la audiencia afirmó que Mauricio estaba calmado y no fue necesario intervenir. Leonor Castro también modificó su testimonio, indicando que si bien Mauricio se molestó al ver a Nabila mostrando sus senos, no actuó de manera violenta. Además, surgieron contradicciones respecto a la ropa que llevaba Nabila el día de la fiesta, lo que generó más confusión en torno a los eventos de esa noche. La fiscalía sostuvo que las pruebas presentadas eran lo suficientemente sólidas como para establecer la participación de Mauricio en la agresión, mientras que la defensa argumentó que no se había demostrado su presencia en el lugar del suceso esa madrugada. Ambas partes se acusaron mutuamente de presentar pruebas débiles y mantuvieron firmemente sus posiciones respecto al ataque. El juicio concluyó el 18 de abril de 2017, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique emitió su veredicto. Mauricio Orlando Ortega Ruiz, entonces de 42 años, fue absuelto por unanimidad del delito de amenazas ocurrido el 5 de junio de 2015. Sin embargo, el tribunal declaró a Mauricio culpable de violación de morada violenta en grado de consumado. Respecto al ataque que dejó a Nabila Rifo desfigurada e invidente, Mauricio fue declarado culpable de femicidio frustrado, así como de los delitos de lesiones graves y gravísimas. El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique impuso una condena de 26 años de presidio efectivo, sentenciando así la gravedad de sus acciones y el impacto devastador que tuvieron en la vida de Nabila y su familia. La visita de la presidenta Michelle Bachelet a Nabila después del veredicto fue considerada por los medios y las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como un gesto importante de solidaridad y apoyo hacia la víctima de este terrible caso de violencia de género. A pesar de haber recibido la palabra de la presidenta de que la ayudarían a adaptarse a su nueva vida, poco después Nabila reportó que no había recibido el apoyo necesario. Posteriormente, en julio del mismo año, a través de un recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema, la condena de Mauricio se redujo a 18 años de cárcel. Según el polémico fallo de la Corte, no se pudo demostrar que Mauricio había tenido la intención real de acabar con la vida de su pareja en el momento del ataque. Por lo tanto, fue condenado únicamente por violación de morada, lesiones graves y lesiones graves gravísimas, eliminándose la acusación de femicidio frustrado. El fallo de la Corte Suprema todavía, a la fecha de este video, genera debate acerca de las dificultades y desafíos que enfrentan los sistemas judiciales para abordar de manera adecuada los casos de violencia de género y garantizar la justicia para las víctimas. Lamentablemente, a principios de 2024, la familia Rifo se vio nuevamente envuelta en un trágico hecho de violencia. La noche del 1 de febrero, Nabila contactó a las autoridades solicitando ayuda, debido a una pelea entre sus 2 hijos mayores y su pareja del momento, Ignacio Gerardo Bañares Alvarado, de 34 años. Ignacio fue encontrado con graves lesiones y lo trasladaron de inmediato al hospital regional, donde falleció al día siguiente. Los 2 hijos de Nabila fueron detenidos. Según su versión, Ignacio, quien actuaba de forma violenta bajo la influencia del alcohol, había agredido al mayor con una roca. El joven presuntamente actuó en defensa propia y lo golpeó repetidas veces con una manopla antes de huir del lugar.
Ante estos eventos, Nabila se vio obligada a permanecer como testigo, acompañada por familiares. A la fecha de este video, los dos jóvenes permanecían en custodia, mientras la fiscalía tenía 90 días para llevar a cabo la investigación. El caso de violencia que sufrió Nabila fue altamente mediático y generó una importante atención por parte de las autoridades y la sociedad en general. También podríamos decir que dejó lecciones acerca de la responsabilidad social de los medios para no exponer a las personas de forma humillante. La culpabilidad de Mauricio sigue siendo aún tema de debate. Hay quienes creen en la sentencia judicial, mientras que otros insisten en que el hombre fue un chivo expiatorio utilizado para ocultar la verdad. Más allá de la polémica, los hechos no cambian. Nabila fue víctima de una agresión terrible que cambió su vida y la de su entorno, y no fue para bien. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.